Hola, mi nombre es Ulises Curiel y esto es Arte Secuencial, donde cada semana entrevistamos a una de las personas responsables de crear los más alucinantes cómics de la historia. Dibujantes, escritores, entintadores, coloristas y todo aquel que tenga algo que ver con el medio del arte secuencial. Les recordamos que todos los cómics que aquí revisamos, todos, tienen una clasificación para adolescentes y adultos, o sea, de 15 años en adelante. Y esta semana viajaremos a una galaxia muy lejana llamada la Ciudad de México para entrevistar a un dibujante que ha dibujado prácticamente todo el panteón de personajes de Marvel Comics. Nos va a comentar sus inicios, cómo es que entró a trabajar a Marvel y cómo es su proceso para hacer un cómic. Pero antes, tómense un segundo para darle like, compartir el video y sobre todo, lo más importante, suscribirse al canal. Eso nos ayuda a poder seguir haciendo más videos. ¿Listo? Vamos hasta la Ciudad de México, a bordo del Halcón Milenario, a conocer a Gerardo Sandoval. ¿Tú quién eres y qué haces? Me llamo Gerardo Sandoval, soy dibujante de cómics desde hace aproximadamente 27 años profesionalmente. Trabajo actualmente para Marvel Comics. Bueno, trabajo entre comillas porque ahorita todos estamos en cuarentena y estamos un poquito detenidos por la distribución del cómic. Sí, hay producción, pero no de todos los títulos. Claro. Están haciéndose los títulos, digamos, más vendidos con pequeños grupos de artistas y hay varios títulos en pausa. El título en el que yo estaba trabajando era Deadpool y ese es uno de los títulos que se puso en pausa porque ahorita creo que están lanzando cómics digitales antes de irse otra vez a papel para distribución y Deadpool es uno de los cómics que va a ir en papel, entonces estamos esperando a que se solucione la distribución para que podamos continuar. Que si es un hecho es que ya lo que es junio ya empieza a normalizarse la entrega del cómic, pero va a ser periódicamente. ¿Cómo empiezas tú o en qué momento te gustan los cómics? No tanto como dibujante, sino en qué momento los descubres. Bueno, lo que pasa es que yo nací en los setentas, mediados de los setentas, y en esa época estaba muy fuerte la potencia que tenía Editorial Beat con todas sus lágrimas y risas y toda esa historieta. Mi papá y mi mamá eran lectores de esas historietas. Cuando yo crecí y desde que era un niño, yo veía que tenían historietas de Calimán, El pecado de Oyuki, cosas así. Y me llamaba mucho la atención. Entonces mi papá, cuando éramos niños, mis hermanos y yo, pues llegó a apoyarnos comprando unos cómics infantiles que eran que del pájaro loco, cosas así, y cuando éramos pequeñitos, y nos hicimos a la lectura del cómic. Ya más adelante, cuando ya estaba más grandecito, ya fue cuando mi papá nos llegó a comprar cómics de Archie, nos llegó a comprar de Batman, nos compró de Superman, creo que esto todavía estaba en Novaro, en esa editorial. Y yo me hice de la lectura. Cuando yo ya estaba más grande, que ya iba en la secundaria y toda esa onda, pues yo ya coleccionaba varias historietas de Editorial Beat, y pues, por supuesto los principales, que era Amazing Spider-Man, que era Batman, que era Superman y toda esa onda. Creo que yo no tenía idea que era posible trabajar dibujando cómics. Yo veía dibujar como profesional de cómics como algo tan inalcanzable como cuando el niño dice que quiere ser astronauta. La realidad está muy lejos de eso, ¿no? ¿Cualquier persona puede llegar a ser astronauta? No, no creo. Francamente no creo. Creo que tienes que nacer en el lugar ideal, con la cultura ideal, en el país ideal, con la economía ideal para que puedas estudiar en la escuela ideal que te va a llevar a eso, ¿no? Y si tú no estás en esas condiciones es imposible. Así lo veía yo. Así que yo lo que me hice fue de convertirme en un aficionado al cómic, me convertí en un aficionado al dibujo desde que tengo uso de razón, rayaba mis libretas del kinder y todo eso, hasta que llegó un momento en el que nos enteramos, mi hermano y yo, mi hermano Horacio y yo, nos enteramos que en Editorial Beat producían las historietas que se hacían en México, que yo creí que estamos hablando de cómics, que todo se producía en Estados Unidos. Así que fuimos a hacer pruebas, llevamos nuestros dibujitos y nuestros dibujitos gustaron y nos dejaron a manos de un dibujante consagrado que estaba haciendo varias historietas de cómic infantil, que los pequeños Picapiedra, los pequeños Muppets, varios de esos títulos, El pájaro loco así. El chiste es que a mi hermano y a mí nos agarra este dibujante para adiestrarnos, para enseñarnos
a dibujar las historietas y sí, definitivamente sí aprendí un poquito de narrativa y ese tipo de cosas, pero prácticamente nosotros dibujábamos su trabajo, él lo entintaba, él lo cobraba y pues nos pagaba, ¿me explico? Y mi carrera empezó ahí, empezó convirtiéndose en una realidad que yo no creía posible haciendo esas historietas y yo no sabía que era posible llegar a Estados Unidos hasta que nos enteramos de que están las Comic Cons y toda esa onda, pero nuestra realidad estaba muy lejos de poder comprar un boleto de avión o incluso de poder hablar otro idioma. Entonces eso ya se fue dando con el paso de los años y en Estados Unidos hubo un boom del cómic a principios de los noventas, que había una venta tan brutal de los cómics que se vendían millones de copias de títulos que llegó un momento en que la industria se hizo multimillonaria y se hacían tantos títulos que los sacaban, o sea, era impresionante porque sacaban tantas publicaciones tan absurdas que se vendían y era un momento ideal para conseguir empleo en Estados Unidos, que es lo que le pasó a Humberto Ramos. Humberto fue en la época ideal, en el momento ideal, llegó con los conocimientos básicos, pero él tuvo la oportunidad de aprender a desarrollarse como dibujante en la industria del cómic gringo. Entonces, esas oportunidades yo no las tuve. Entonces, esa era la época ideal para hacerlo. Y estas editoriales se dieron cuenta que había mucho talento en el extranjero, toda la vida lo han sabido, pero lo que hicieron fue abrir una cosa que se llamaba Submissions, que era abrir la oportunidad a los talentos del extranjero de enviar nuestros portafolios por mensajería. No existían los emails, en aquel entonces todo era físico y teníamos que enviar nuestras copias fotostáticas engargoladas con todos nuestros datos y todo eso. Pero empezaron a llegar miles y miles y miles de submissions a las editoriales y las editoriales empezaron a hacer una especie de lotería en la que tenían bodegas llenas de submissions alrededor del mundo y lo que hacían era ellos tomar un grupo de portafolios para revisar y los demás los desechaban. Entonces, durante 10 años que estuve enviando, probablemente mi trabajo jamás fue revisado y si fue revisado, pues no era lo suficientemente bueno. Pero pues este proceso se fue dando hasta que llegó el internet, hasta que empezó a llegar el email y por medio de toda esta onda, pues ya se empezó a hacer más fácil acercarse a las editoriales y así fue como yo empecé a trabajar enviando mis portafolios y toda esa onda para compañías chiquitas en Estados Unidos. Recibí una de una editorial que se llamaba Cross Generation. Ah, de Parece ser Crossing. que Ya, ya. ellos sí me enviaron mi cartita de que pues, estás chavo, o sea, te hace falta mucho y todavía guardo esa cartita con mucho cariño. Creo que Jamás me todos los... escribieron de Marvel y DC, nunca me escribieron, lo que significa que nunca vieron mi trabajo. Sí, lo que pasa es que se abre este sitio que se llama DeviantArt, no me acuerdo en qué año fue, y cuando se abre este sitio, un amigo me recomendó que abriera mi galería ahí, pues para que vieran mi trabajo a través del internet. Era una época muy mala a nivel empleo, se sufrió mucho en esa época, yo andaba desesperado porque ya no conseguía trabajo en México ni en ningún lado y cuando abrí mi página del DeviantArt empecé a mostrar mis trabajitos, mis dibujitos que tenía. Conforme iba pasando el tiempo pues iba mejorando un poquito mi técnica y seguía actualizando y me empezaron a llamar para hacer commissions, para hacer trabajitos, entonces empecé a tener empleos pequeños internacionales. Poco a poquito esos empleos se fueron haciendo un poquito más ambiciosos, más grandes y esta galería del DeviantArt fue lo que no me dejó en la calle y empecé a trabajar para otros países y a partir de ahí perdí toda la esperanza de volver a encontrar trabajo en México porque toqué todas las puertas posibles, no volví a encontrar empleo para mí en México y a partir del DeviantArt a la fecha jamás volví a trabajar para mi país y he trabajado para muchas compañías en diferentes países por esas razones. ¿En qué momento se da la oportunidad de que puedas entrar a Marvel Comics? Cómo es ese proceso? Bueno, en el Festo Comic llevaron a Eddie Berganza a revisión de portafolios. Cuando yo me enteré, pues yo metí mi convocatoria, era una convocatoria en la que uno enviaba, creo que, déjame acordar bien, los organizadores de Festo en su página liberaron un guión que dio Eddie Berganza, el editor de DC Comics, para que hiciéramos 6 páginas de ese guión. Era un guión bastante complejo.
Entonces nos bajábamos el guión, hacíamos las muestras, las 6 páginas, se las enviábamos con un correo anónimo, con nombre anónimo, para que quienes estuvieran preseleccionando, revisando los portafolios, se dieran a la tarea de elegir a las personas sin saber sus nombres. Y ya una vez que yo fui seleccionado por mi trabajo, pues me llegó el email, ahora sí, mándanos tu nombre completo, quién eres, toda esa onda, porque fuiste seleccionado para revisión de portafolios. Ya les di mis datos, mi información, y ya me citaron, llegué con mi portafolio, se lo mostré a Eddie Berganza. Eddie Berganza le gustó mucho mi trabajo y me dio su tarjeta para que siguiéramos en contacto porque quería él hacerme trabajar para DC Comics. Era editor en jefe de DC Comics. Él en ese entonces estaba muy bien parado. Empezamos a hacer muestras. Yo empecé a hacer todo lo que me pedían. Me pidieron más muestras, hice más páginas. Pero empezó a haber algo muy raro porque ya no me contestaba emails. Yo le mandaba lo que pedía, no me contestaba. Yo le volví a escribir, no me contestaba. Me desesperé y lo que hice fue todas esas ilustraciones, treparlas a Twitter y treparlas a Facebook. Y de una o de otra manera terminaron esas ilustraciones en manos de C.B. Cebulski, el buscatalentos de Marvel Comics de esa época, hoy editor en jefe de Marvel Comics. Y él me contactó en un mensaje privado en Twitter diciéndome, oye Gerardo, ¿qué estás haciendo con estas páginas de DC? Y ya le expliqué lo que pasa, es que estoy enviándole pruebas a DC. Dice, oye, agarra todo ese material que tienes de DC y mándamelo. Este es mi email de Marvel Comics. Mándamelo porque me interesa que te vengas con nosotros a Marvel. Entonces, de ahí lo demás es historia. Me hicieron otras pruebas, hice otro casting, por así decirlo, hice nuevas ilustraciones, les mandé ilustraciones con sus personajes y pasé las pruebas y ya me empezaron a dar oportunidades chiquitas, 1 paginita, 2 paginitas, luego 10 paginitas, así hasta que empezaron a darme números completos y hasta la fecha. Así fue como entré a Marvel. Mira, mi primer trabajo en Marvel Comics fue para Capitán Marvel. Bueno, que acá le dicen Capitana Marvel, pero el título original es Capitán Marvel. Fue el primer trabajo que hice para ellos. Bueno, lo que pasa es que hablando de personajes, sí he hecho quizás a los más importantes, ¿no? Hablamos de Spider-Man, de villanos de Spider-Man, Venom, de Wolverine, ¿no? Cable, o sea, X-Men, Avengers, o sea, he pasado por los títulos más importantes. El problema que yo he tenido en mi carrera es que no me he quedado en un solo título. Y tal vez más que dibujar un personaje, a mí me gustaría tener la oportunidad de quedarme en un título y por lo menos ¿Te dejar mi gustaría? huellita en un título, sí. Desde que yo entré a Marvel, ya voy para 8 años, creo, trabajando para Marvel. Desde que yo entré a Marvel hasta la fecha, me han estado brincando de título a título a título. Y eso no es malo, porque eso me ha permitido dibujar muchos de los personajes favoritos míos, ¿no? Pero el hecho de que yo no me quede en un título no me ha permitido sobresalir como artista y convertirme en alguien más reconocido, pero sí me he divertido mucho haciendo cosas tan variadas, vaya, ¿no? Más que buscar un personaje que dibujar, preferiría tener la oportunidad de hacer un título y quedarme en ese título. Yo creo que el dream job de todo mundo en Marvel es dibujar Amazing Spider-Man. Yo creo que dibujar ese título para mí sería lo máximo. De todo el trabajo que has hecho en Marvel, ¿cuál es del que te sientes más orgulloso? Lo Mira, disfruté. lo que estábamos haciendo de Deadpool, que no hemos visto porque se detuvo todo esto gracias al COVID, creo que es el mejor trabajo que he hecho para Marvel. No se ha mostrado nada de ese trabajo. Tengo una de las páginas más interesantes que he hecho en mi carrera con Marvel en ese título de Deadpool. Y otro de los episodios que me encantó cómo quedó fue el de la era de Apocalipsis, pintado por el maestrazo Curiel, que le quedó impresionante el color. Es otro de los trabajos que me gustó mucho. Y creo que los episodios que hice de Amazing Spider-Man también quedaron bonitos. Creo que es de lo que mejor me siento complacido con mi trabajo. Tiene mucho, o sea, son varios factores. El primer factor es el tiempo, porque cuando yo he estado en algunos títulos en los que los deadlines son más cortos, definitivamente inviertes menos tiempo por página.
Y como no que acarrerías tu arte, sino que la defines menos o trabajas menos. Entonces hay títulos en los que he tenido un poquito de más tiempo y puedo hacer cosas más bonitas. Ese es uno de los factores. Otro de los factores es que hay personajes que te inspiran y hay personajes no que no te inspiren, sino que son más complejos o que te toman más tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Dibujar a Deadpool es más complicado que dibujar a Venom o que dibujar al mismo Spider-Man. Me toma más tiempo dibujar a Deadpool a pesar de lo sencillo que se ve que dibujar un Spider-Man. Se disfrutan igual, pero no es lo mismo. El dinamismo que le puede dar Spider-Man no es el mismo que le puede dar a Deadpool. Entonces, son muchos factores los que hacen que el trabajo se vea mejor o más flojo en un cómic que uno hace, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de el rollo de que ahora empiece a pesar lo digital? No estoy de acuerdo desde el momento en que hay muchos coleccionistas. Y cuando digo muchos coleccionistas, son muchísimos coleccionistas. Tan solo en Twitter me agregaron en una conversación que se anunció que uno de los cómics de Venom, creo que la saga de Scream, en la cual yo soy el portadista de esa serie, se iba a lanzar directamente a formato digital, que ese ya no se iba a publicar. Pues prácticamente todos los fans no están de acuerdo. Entonces, yo soy una de esas personas que no creo que sea del todo funcional que se haga de lleno digital el cómic, porque hay muchísimo coleccionista del cómic. Imagínate, si todo esto regresa a lo más cercano de una normalidad y acudimos nosotros los artistas a convenciones de cómics, ¿qué les vamos a firmar? ¿Las tabletas, las pantallas de los celulares? Entonces, para el coleccionista que le encanta que se autoricen por CGC los cómics, que les califiquen, que se los gradúen, ¿qué van a graduar? Entonces hay un mundo de coleccionismo enorme, 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 enorme. No creo que sea funcional que el 100% del cómic se haga digital. Y también, independientemente de que se vengan las cosas a futuro, veo difícil que ocurra que el cómic se vaya a 100% digital, por lo menos en un futuro próximo. Entonces, mucha gente me dice, el argumento es, yo ya no trabajo de manera tradicional porque tengo que hacerlo rápido y lo digital Ah, hace que sea bueno, mucho más. yo soy más rápido en tradicional que en digital. Esa es la verdad. Cuando yo trabajo algo en digital, yo no tengo la costumbre, como muchos compañeros que ya de lleno encontraron el método de trabajar el digital. Yo no he podido, porque tener la herramienta de hacer zoom y estar ampliando, ya sea rostros o algo para que detalles, terminas trabajando más. Es mi opinión. Porque cuando tú tienes tu dibujo, tu ilustración en un papel, el zoom son tus lentes o eres tú mismo. Te acercas un poco al papel y ya ves lo que tengas que ver. Pero cuando empiezas a meter el zoom en la pantalla, empiezas a trabajar de más, meter detalles de más, que cuando se reduce y se va a una publicación ya no distingues todo lo que trabajaste, ¿me explico? En mi caso, yo trabajo más rápido en tradicional que en digital y ya he hecho la prueba varias veces y sí ya me di cuenta que no, a mí, en mi forma de trabajo, a mí no me funciona hacerlo netamente digital, me tardo más. De hecho, yo considero que yo soy uno de los dibujantes más, digamos que estoy en la línea de los del montón. Habemos muchos dibujantes que estamos en una línea y que de ahí no salimos y están los rockstars, están los Humberto Ramos, están los Greg Capullo, están los Oliver Coipiel y yo no estoy en esa línea y yo no considero ser el que le sigue de Humberto Ramos. Probablemente Omar Ladrón, probablemente, no sé, Tony Sandoval están muy por encima de mí en cuanto a reconocimiento en trayectoria y toda esa onda. Yo francamente yo no me considero estar cerca del nivel de Humberto Ramos. Lo que pasa es que mi trabajo es espectacular y suele ser un poquito más visible que la chamba de otros por lo espectacular, pero a nivel trayectoria yo no estoy en ese lugar. Respecto a cómo es mi forma de trabajo, bueno, el editor hizo previamente una junta con su talento de escritores. Marvel, bueno, hablo por Marvel en la manera que ellos trabajan. Ya hicieron previamente juntas con sus escritores en las oficinas de Marvel para planear lo que se va a hacer probablemente en el transcurso de todo un año en los proyectos de cómics. Entonces, ahí se deciden los títulos y la dirección que van a tomar los cómics y se decide quiénes son los dibujantes ideales para Proyecto X.
En esas juntas es cuando deciden, bueno, vamos a hacer una saga pequeñita, no sé, de Deadpool y está Chris Bacalo, pero vamos a mover a Chris Bacalo a otro título y metemos a Sandoval en este título. Y cuando hacen esas decisiones, uno no está enterado. Todo eso ocurre en Marvel y ya después yo estoy trabajando en una serie y ya después me llega la notificación. ¿Sabes qué, Gerardo? Terminando esta serie, te vas a ir al título de Deadpool. Para cuando me dan esa información, el guión ya se está trabajando o ya lo tienen. Entonces ya hay un proceso adelantado. Cuando me dan a mí el guión, yo pues ya me pongo a trabajar, tengo mi tiempo de entrega, mi deadline, que normalmente es un mes, y ya me pongo de acuerdo con Víctor Nava, que es el editador con el que estoy trabajando en equipo ahorita, y ya dibujo todo lo que viene en el guión. El guión lo único que hace es explicarme qué necesita, qué es lo que va a ver y yo me encargo de diseñar y tomar decisiones conforme a las páginas. Una vez que yo termino una página a lápiz, se la mando por email en alta resolución a Víctor para que la imprima y él haga las tintas, y cuando él tiene las tintas ese es el archivo original que se le manda a la editorial. Previamente, antes de yo enviarle la página a tintas, ya la envía a Marvel para que Marvel la apruebe. Si hay algo que ajustar o si la página está bien, se le manda a Víctor. Víctor la entrega y ese archivo es el que se arma en una plantilla, en un formato que tienen en Marvel, donde ya que arman el formato se lo mandan al colorista en el formato final. El colorista hace su trabajo, cuando lo regresa ya están hechos los textos, los montan y ya tenemos la historia completa para lanzarlo a publicación. En el caso de hacerlo digital sería exactamente el mismo proceso, exactamente lo mismo. E insisto, si en este momento se habla o se especula de qué es más rápido, trabajarlo de manera tradicional para mandarlo a talleres y que se imprima, o mandarlo digital, francamente es el mismo tiempo de proceso. Se hace el mismo tiempo de proceso, y cuando mandas un cómic a talleres te lo imprimen pero rápido. Ellos imprimen millares y millares de copias en una noche. Entonces, cuando se manda a los talleres, prácticamente en el transcurso de una semana ya tienen listos todos los cómics para entregar, hacer distribución y toda esa onda, ¿no? Entonces, los cómics publicados en papel van a tener mayor venta que los digitales, porque hay más coleccionista de cómic en papel que de cómic en digital. Entonces, por ahí va el proceso más o menos. ¿Tú estudiaste algo de dibujo o eres autodidacta? Autodidacta completamente. Realmente. Sí, no estudié nada de dibujo. Tal vez la única escuela que yo tengo de dibujo fue cuando iba en la secundaria. Un solo año tuve un profesor de artes plásticas que realmente le gustaba enseñar a los niños, y en ese año pues enseñó lo que fue perspectiva, lo que fue degradar el lápiz, el carbón, y aprendí dos, tres cositas con ese profesor en mi primer año de secundaria cuando yo tenía 12 años. Es todo lo que estudié de arte. ¿Cuáles son tus tres dibujantes favoritos? Te voy a mencionar tres de mis grandes influencias. Todd McFarlane es un gran talento en cómo hacer las cosas bastante impresionantes. Todd McFarlane es uno. Yukito Kishiro, dibujante japonés, autor de Alita, es uno de mis más grandes maestros. Y yo creo que John Byrne es otra de mis grandes influencias que tuve de chavito. Alguien que sabe narrar muy bien un cómic con dibujos. ¿Con qué escritor te gustaría trabajar? Frank Miller, supongo. Me gusta mucho el trabajo de Miller, porque es difícil de seguir, es difícil de dibujar, de interpretar. Me gusta ese reto, me encantaría esa oportunidad. De DC Comics, ¿qué No, personaje o título te gustaría trabajar de DC Comics? Batman, o sea, de todos los títulos que tienen, creo que el que me quedaría más bonito es Batman. Va mucho con mi línea de dibujo, con mi estilo. Batman es un gran reto. Es más reto hacer a Superman. Superman es más complicado que Batman. Pero Batman es un reto porque lo que se trata dibujar a Batman es poner tu sello, hacer tu Batman, hacer que los fabricantes de juguetes puedan fabricar un Batman a tu estilo, que dejas una huella como lo han dejado tantos dibujantes que han pasado por Batman. Eso es increíblemente difícil y ese es el reto que a mí me gustaría alcanzar. Trabajar en Batman para dejar mi huella y conseguir algo con la oportunidad de hacer un Batman a mi estilo. Cuando era joven me encantaba todo tipo de artes marciales, ya que me hice más maduro. Me gustó mucho el fútbol soccer.
A mí me gusta mucho el fútbol europeo. Mi equipo favorito de España viene siendo el Real Madrid. Me gusta mucho cómo funciona el Real Madrid desde Hugo Sánchez y yo me hice muy fan del Manchester United de la liga inglesa porque yo era un gran seguidor de David Beckham. Gracias a los videojuegos de Pro Evolution Soccer, que antes se llamaba Winning Eleven en México. Entonces, mis equipos favoritos vienen siendo la Juventus de Italia, Manchester United de Inglaterra y de España el Real Madrid. ¿Comida favorita? Las enchiladas que prepara mi esposa están riquísimas. Uf, Transpoiting es una de ellas, es la que me llegó primero a la mente. Transpoiting la amo, la adoro, la respiro. Me encanta esa película. ¿Cuáles son tus redes sociales, Gerardo? ¿Dónde te pueden localizar? Sí estoy disponible para commissions, nada más que hay que hacer un poquito de espera porque tengo pendientes por hacer. Me pueden contactar vía Facebook, mi cuenta es Sandoval Art, creo que es así, en Facebook búsquenme como Gerardo Sandoval, ahí va a estar mi cuenta. Tengo un canal en YouTube que se llama Jerry Sandoval y ahí subo videos de mis ilustraciones. E incluso hace rato que hablábamos de Amazing Spider-Man, en ese canal subí las páginas originales de los 2 episodios que hice. No somos güeritos, es un canal que hicimos un par de amigos y yo. Víctor Nava y Marte Maicot, un amigo de nosotros. Es un canal de cotorreo para nosotros. Si alguien lo ve y se divierte, pues qué chido, qué bien, bienvenidos. Se llama No Somos Güeritos en YouTube. Sí, te agradezco mucho que me hayas invitado. Siempre va a ser bueno dar entrevistas, que la gente conozca un poquito de mi trabajo. Y si me haces el favor de poner mis links, si alguien no conocía mi trabajo, por favor visiten mis galerías para que conozcan algo de lo que hago. Y ojalá puedan seguirme en mis redes sociales y ahí seguiré actualizando. Muchas gracias por todo. Por favor, coméntenos qué les pareció y qué otro artista les gustaría que entrevistáramos. Agradecemos a Gerardo Sandoval por su tiempo. Chequen sus cómics y síganlo en sus redes sociales y estén atentos al siguiente video de Arte Secuencial, donde seguiremos conociendo a las personas que están creando los más fantásticos mundos del cómic. Recuerden darle like, compartir y sobre todo suscribirse al canal. Esto fue Arte Secuencial.